Bueno, miren, es importante una noticia que se conoció, ¿verdad?, a finales de la semana pasada sobre que Taiwán cumplió 200. No, esto es ayer se dio a sí, conocer. pero ayer fue domingo y esto fue Sí, es viernes para cierto, sábado. exactamente, la semana pasada. Ok, entonces, La semana, la entonces, semana pasada la semana pasada, así es. trascendió que Taiwán había logrado algo que parecía imposible, tener 200 días sin un caso, pero tiene sus particularidades en el caso de la isla Formosa, dicen, que en realidad El nombre es Formosa, el nombre cabal. es la isla de Formosa. Ajá, y que Se lucha por su independencia de, de China, de China. de la República Popular de China. Sí, bueno, lo que le quiero decir es de que nunca cerraron su economía. Pero la cultura taiwanesa, al igual que la japonesa, tiene sus particularidades, ¿verdad? Es decir, vaya, por ejemplo, Japón, cuando se enferma un miembro de una familia, por lo que se enferma, inmediatamente usar la mascarilla para no afectar a los demás. Y aislarse si es necesario, ya de cultura. ¿Va? Ajá, pero aquí, doctor, no, por eso. Me comentaba usted en la pausa que estuvieron colaborando ustedes con ese esfuerzo que hizo Entonces, Taiwán. es decir, Taiwán, contactamos, pudimos contactar a través del colegio médico, y yo fui el que participé en eso, el que abrió ese canal. Entonces, el Centro de Control de Enfermedades de Taiwán y el Instituto de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad Nacional de Taiwán nos ofrecieron la asesoría directa para que juntos evaluáramos la problemática que vivíamos en El Salvador y poder diseñar estrategias aplicables en nuestro país, no necesariamente porque hay cosas que no se pueden replicar directamente, que tienen que ver desde el hecho que Taiwán es una isla y es más fácil de controlar, entradas y salidas, hasta la cultura definitivamente. Pero hay medidas, hay mediciones que se hicieron y que por ejemplo, el principio fundamental con que ellos coincidieron con nosotros es que el manejo de la pandemia primero debe centrarse en la fase, en el aspecto preventivo. Los mayores esfuerzos tienen que hacer en la prevención y que estos se basaban en la identificación temprana de casos y las correspondientes medidas para con los contactos que tenían que ver sobre todo con aislamiento y cuarentenas individualizadas y focalizadas, ¿verdad? Para contener tempranamente los focos de infección y de esta manera impedir que la pandemia se expandiera, que el virus adquiriera las características que adquirió, y esto tuvimos en nuestras manos la posibilidad de haberlo hecho aquí en el país. De hecho, Taiwán, una nación muy interesante, intentó llegar a la asamblea hace unos meses hubo una asamblea de la Organización Mundial de la Salud y pidió que les permitieran en la asamblea mostrar su modelo para compartir con aquellos que sí lo quisieran, y hubo muchas dificultades en este sentido. Lo importante de esto es que hoy día Taiwán se considera una de las más exitosas naciones, si no la más exitosa, ¿verdad? Sí, porque Nueva Zelanda también estaba en lo mismo, pero le fallaron los cálculos a la primer ministro, ¿verdad? Y tuvieron un rebrote. Tuvieron un rebrote. Pero mínimo, muy mínimo. No, lo controlaron tempranamente. 100 días tenían ellos de ningún caso cuando hubo un rebrote y lo controlaron tempranamente. Lo mismo sucedió en Uruguay. Aquí muy poco se habla de lo que ha pasado en Uruguay, ¿no? Y no se comparte. Uruguay es una nación muy exitosa que también lograron contener y tuvieron un rebrote y lo controlaron. Ahora, llama la atención Taiwán, ellos no han tenido ningún rebrote. ¿Sabe cuántos muertos hay? Desde enero a la fecha, 7 muertos. Por COVID. Por COVID. ¿Y cuántos casos? 550 casos. De enero a la fecha. Entonces se nos ofreció la oportunidad de compartir ese modelo y aplicar aquellas cosas que pudieran ser aplicadas, porque obviamente hay diferencias notables que hemos dicho. Entonces, los principios fundamentales como la dirección de la problemática por especialistas y expertos, ellos crearon un Consejo Nacional para esto, y luego la forma de aplicar las pruebas y las medidas sin afectar a la economía nacional, porque Taiwán es una nación altamente industrializada.
Sí, pero tiene sus particularidades, doctor, vaya. Sí. Y digo, las comparaciones no nos gustan, vea. Digo, en el sentido de que cómo podemos pensar que pueda ocurrir lo mismo en El Salvador, ¿verdad? Sí, pero podemos replicar algunas cosas. De hecho, ¿qué es lo que todo el mundo ha estado haciendo? Replicando lo que hicieron los chinos, ¿verdad? De la República Popular de China, el modelo chino. Y ahí ve cómo eso ha llevado a una situación económica realmente terrible, que aquí en El Salvador particularmente todavía no hemos, aunque ya estamos oficialmente en recesión, esperemos lo que viene en unos meses, cuando ya las empresas cierren sus balances y ya haya una situación complicada. Pero bien, el punto es que tuvimos la oportunidad de aprender de los mejores y aplicar aquí aquellas cosas aplicables. Había cosas que no, definitivamente, la tecnología y otras cosas, pero el principio básico es lo que últimamente se ha estado haciendo, yendo a buscar a la comunidad al virus y cercarlo donde de forma focalizada, ¿verdad? Que es la medida apropiada que hasta el día de hoy se mantiene, un alto nivel de educación para la salud, en donde desde el principio, nosotros tenemos que haber comenzado desde febrero, por muy tarde, una campaña de educación para la salud, que a estas alturas tendría sin duda alguna ya importantes frutos, una campaña de educación, no propaganda, educación, en donde por todos los medios posibles tendríamos que haber enseñado a nuestra población qué es la enfermedad, cómo se evita. Pero a nivel de Centroamérica, a nivel de la región, creo que fue el país que menos es que golpeado fue. O sea, nosotros, todo ha sido malo, pues. No. Nosotros siempre hemos reconocido, siempre, desde un principio, y tú puedes revisar mis declaraciones, sí, desde un principio, las medidas en la fase de contención. Usted dijo que fueron exitosas. Exitosas, fueron, aunque hubo líos en su aplicación, que serán discutidas en su momento, pero fueron oportunas, fueron con toda la seriedad del caso, y eso definitivamente que hasta el día de hoy se sigue manifestando con que aquí no ha habido el número de casos que en otros países, ni hemos vivido situaciones que se están viviendo, por ejemplo, en Panamá, o en Guatemala, ¿verdad? O en Honduras. Entonces, todo el mundo reconoce que, y yo, entre los primeros, que la implementación de las medidas, como el cierre de fronteras, la necesidad de cuarentenas, se hizo en su momento apropiadamente. Y eso nadie puede discutirlo ni negarlo. La situación es que aquí no se trata que voy a comenzar bien y después me voy a tropezar, ¿verdad? Esto es que tiene que llevarse todas las fases apropiadamente, y ya en la fase de cuando el virus estaba circulando en la comunidad, ahí vinieron los problemas, ¿verdad? Que nos preocupa que eso pueda repetirse hace una segunda ola, que esperemos que nos dé. Todos los que estamos involucrados en esta situación deseamos que no haya ni segunda ni tercera ola y que podamos controlar en todo momento y en todo tiempo, desde el punto de vista preventivo principalmente, que esto se desencadene de nuevo. Sí, mire, yo debo de reconocerlo públicamente que usted fue uno de los primeros que reconoció que la primera fase, que fue la fase de contención, que era tratar de alargar lo más que se pudiera y ganar tiempo, fue exitosa. Ya después vinieron las complicaciones de lo que implicaba el hecho de que aparece el primer caso y después la explosión que hubo y las proyecciones que desde el Ejecutivo se hicieron alrededor de esto. Pero amén de todo eso, doctor, creo que no nos fue tan mal. Así es. Pero mire, pero aquí hay un componente que hay que agradecerle mayormente a la población, porque la población también decidió poner medidas estrictas en su diario vivir, ¿verdad? La mascarilla, el alcohol gel, el distanciamiento social, y eso lo podíamos palpar y ver. Entonces, prácticamente yo creo que algunos criticaron que se estaba infundiendo terror, miedo, pero ese miedo ayudó a que la gente pues se preocupara. Sí, pero no es la manera apropiada. La manera apropiada no es infundir terror, la manera apropiada es educar. Educar para conocer cómo tratar con un problema, con un fenómeno altamente peligroso, en el cual hay que respetarlo, pero hay que conocerlo.
Tú no te vas a poner a jugar con una boa, con un pitón, o con un tigre, o con un león, a estarle acariciando la nariz. Tienes que aprender cómo tratar con esa cosa, pero teniéndole respeto principalmente, no miedo, porque el miedo y el terror son los que llevan a cosas como, por ejemplo, agredir al personal de salud en los primeros meses, cuando enfermeras y trabajadores de la salud regresaban a sus comunidades, fueron agredidos. Incluso a veces no querían ni permitir el acceso a los autobuses. Pero mire, doctor, nadie estaba preparado para esta pandemia. Exacto, pero el punto es que sí hay principios fundamentales, y por eso estamos hablando de Taiwán, o podemos hablar de Nueva Zelanda o de Uruguay. No, evidentemente hay principios y también garantías constitucionales que se debían de respetar. Obviamente, pues, yo no me voy a poner de abogado del diablo, ¿va? O no me voy a poner a defender a nadie tampoco, pues, pero lo que yo le quiero decir es de que está claro, doctor, que el sistema de salud nuestro es precario. Sí. Y esto no se lo podemos achacar a este gobierno. No, de ninguna manera. De hecho, muchas situaciones tienen décadas de existir. Y eso, para utilizar un término que ustedes, males endémicos, pues, sí, que llevan, bueno, sin medio siglo. Siglo. Llevan la misma existencia, vamos a decir, que el Hospital Rosales. Vaya. Que nacieron en carencias, seguimos en carencias, y que allí sí necesitamos un nuevo Hospital Rosales. Pero el asunto es que los problemas de nuestro sistema, y eso se valoró desde un principio, ¿verdad? Un sistema totalmente colapsado desde antes de la llegada de la pandemia, un sistema que particularmente en los 10 años previos al cambio de administración no fue... Por eso, doctor, pero mire, desde el Colegio Médico, ¿cuál ha sido la crítica de ustedes? La crítica de ustedes ha sido que aquí a gobiernos de todos los colores, sabores y olores no les ha importado la salud del pueblo salvadoreño, y no han invertido en la salud. Otros pistos se lo han hueveado. Bueno, las vacunas, lo que hablábamos de las vacunas, del programa de vacunas. Se produce, por cierto, ojalá que como se monitorean oficialmente todas estas entrevistas, me preocupa mucho que el programa ampliado de vacunas, de inmunizaciones, o sea, el programa de vacuna nacional, esté tan abandonado como el del cáncer. Pero en administraciones pasadas se produjo un cambio de vacunas, de una formulación para vacuna de neumococo, se hace un cambio a otra para el uso de nuestros niños porque era más barata y porque se iban a ahorrar $100,000 al hacer el cambio de una vacuna a otra. Ahora sabemos para qué estaban y para quién estaban ahorrando esos $100,000, ¿verdad? Para el fondo de retiro de quién. Pero esto es una situación que nadie va a decir que el sistema de salud estaba preparado y que contaba con lo necesario. En el mundo solo había 2 naciones que estaban preparadas y que comenzaron a hacerlo desde 2002, cuando surgió el SARS. Taiwán, de quien hemos hablado, y Singapur. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían a la par de quién viven y de dónde venían los problemas y que iban a seguir viniendo, ¿verdad? Que China. Entonces, estas 2 naciones estaban preparadas y tenían un sistema que fue activado, y que el más exitoso de las 2 ha sido Taiwán. Pero el punto es que lo que nosotros medimos es la capacidad de respuesta, la calidad de la respuesta. No lo que está en el pasado. Yo no le voy a exigir a alguien que estuviera preparado si heredaron un sistema fallido, un sistema de salud fallido en todos los órdenes. Precario completamente, con instalaciones de más de 100 años. Pero le decía, y eso no se le puede achacar entonces, a eso no, nunca nadie ha venido a decir, mire, ustedes tienen la... No, eso no es. Lo que nosotros hemos siempre, y vamos a seguir observando y analizando, y dando las valoraciones técnicas del caso, es sobre la calidad de la respuesta. Sí. Sobre la capacidad, sobre la y en ese punto muy particular, doctor, se cometieron errores.
evidentemente, imprecisiones, tal vez algunos abusos, ¿verdad? Pero se salvaron muchas vidas también. No, mira, es que si nosotros venimos y hablamos de el trabajo de los equipos de salud, de los trabajadores de la salud que en primera línea han combatido hasta el día de hoy, sin duda que se hicieron incluso milagros ahí, pero los trabajadores de la salud que pagaron con un alto precio, incluso con sus vidas, más de 130 trabajadores de la salud en esta nación fallecieron, 60 de los cuales por lo menos han sido médicos, ¿verdad? Y muchos de la primera línea fallecieron porque fueron enviados a trabajar sin tener lo necesario, lo mínimo. Y cuando hablo de primera línea, incluyo también ahí a policías, incluyo soldados que también fallecieron. Sí, correcto. Que también pagaron con su vida el haber estado colaborando en primera línea. Totalmente. ¿Verdad? Pero ¿por qué? Y eso sí se sabía desde febrero. Porque en este país siempre hubo personas entendidas en la materia, aunque no necesariamente trabajando en el Ministerio de Salud, sobre las medidas que habían tomado. Esas son las cosas que hay que valorar. Bueno, vamos a ir a la última pausa, doctor, y vamos a venir a aplicar un poco la ciencia, el conocimiento sobre lo que le conviene más al país en el momento en el que ya venga oficialmente la vacuna para la inmunización, que es lo que aspiran todas las naciones, ¿verdad? Y los que piensan de que solo así vamos a poder decir que va a estar controlada la pandemia. En este momento no está controlada la pandemia. Sí, no está controlada en la mayor parte del mundo, pero nuevamente vamos a ver por qué sí está controlada en Taiwán, por qué sí en Nueva Zelanda, por qué sí en Uruguay, ¿verdad? Y porque uno podría caer en una situación de desespero, de decir, bueno, se va a tardar tanto la vacuna y estamos ante riesgo de segundas y terceras olas, ¿quiere decir que la cosa está perdida? No, no está perdida. Solo que tenemos que ese tiempo sobrevivirlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos a la pausa, regresamos.